Bendiciones, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy comenzamos con otra materia, que es la materia de tipología, el tabernáculo. Esperando de que sea de gran bendición para cada uno de ustedes, vamos a comenzar entonces. Ustedes tienen ahí su material. Vamos a estudiar y aprender lo que es un tipo, un antitipo. Y vamos a ver que el tabernáculo que Dios mandó a construir a Moisés en el desierto está lleno de tipos de la persona de Cristo. ¿Ya? Vamos allá entonces al tabernáculo que Dios le envía a construir a Moisés en el desierto. Tipología bíblica. Definiciones. Con el propósito de interpretar adecuadamente las Escrituras, debemos abocarnos a entender desde la perspectiva hermenéutica e interpretación qué es un tipo y qué es un antitipo. ¿Ya? Aquí entramos nuevamente en lo que es la hermenéutica, materia que nos antecedió. ¿Ya? Pero aquí vamos a aprender lo que es un tipo y lo que es un antitipo. Y vamos a ver a través de la Escritura que la Escritura está llena de tipos. ¿Ya? Por ejemplo, vemos acá en el tabernáculo que el altar del sacrificio es un tipo de la persona de Cristo. Es una representación, ¿ya? del sacrificio de Cristo, perdón, en la cruz del Calvario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el altar se ofrecían animales para hacer expiación por los pecados del pueblo. Por lo tanto, el altar es un tipo de la cruz o del sacrificio de Cristo. El lavacro es un tipo, ¿ya?, de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque en el altar del lavacro, los sacerdotes antes de ministrar, antes de entrar al tabernáculo, ya tenían que lavarse las manos. Y sabemos por la palabra del Señor de que en la Escritura el agua ya está representada por la palabra de Dios, que nos limpia, que nos lava. El altar del incienso, que es un tipo de la oración, porque en el incienso se ofrecía incienso que subía a la presencia de Dios, es un tipo de la oración. ¿Ya? Y así por delante. Entonces, vemos que el tabernáculo está lleno de tipos. Por eso que es importante entender bien lo que es un tipo. ¿Qué es un tipo? Definimos como tipo el establecimiento de conexiones históricas entre determinados hechos, personas o cosas del Antiguo Testamento y hechos, personas o cosas semejantes del Nuevo. ¿Ya? O sea, en el tipo hay una conexión histórica. ¿Ya? Por ejemplo, hay una conexión histórica entre Enoc, ¿ya?, que es un tipo del antitipo del Nuevo Testamento, que es la iglesia. ¿Ya? Hay una conexión. ¿Por qué? Porque así como Enoc caminó con Dios y fue llevado, fue arrebatado, nunca más se vio, así también la iglesia en el Nuevo Testamento camina con Dios, caminamos con Dios y un día vamos a ser llevados, vamos a ser trasladados. Entonces es un tipo. ¿Se dan cuenta? En los tipos hay un establecimiento de conexiones históricas entre determinados hechos, personas o cosas. A veces los tipos pueden estar representados en hechos, personas o cosas. Ahora, le voy a simplificar más la vida, ¿ya? Cuando yo le hablo de tipo, le hablo de sombras, ¿ya? Le hablo de sombras. Los tipos, grábense esto en la mente, los tipos son sombras, sombras del Antiguo Testamento, ¿ya? Sombras del Antiguo Testamento. Esos son los tipos. Y después les voy a explicar qué es un antitipo, ¿ya? Bien, los tipos, dice acá, son ilustraciones divinamente preparadas de verdades bíblicas, ¿ya? Por lo tanto, tipos no son coincidencias. ¿Ya? O sea, no son cosas que a alguien se le ocurrió, ¿verdad? O a Moisés o a algún personaje bíblico. Ya este va a ser un tipo de esto. No. Son cosas que Dios estableció. ¿Ya? Y que de alguna manera daban luces de lo que iba a venir más adelante en el cumplimiento. Por eso digo que los tipos son sombras. ¿Ya? Hay tres clases de tipos, dice. Pueden ser personas, como dije anteriormente, cosas o eventos. ¿Ya? Por ser Enoc es una persona, es un tipo, ¿ya?, de la iglesia. Una cosa, el altar del sacrificio es un tipo del Calvario.
¿Ya? El diluvio es un tipo del juicio que viene sobre la tierra. El arca es un tipo, ¿ya? ¿Ya? Es un tipo también, es una cosa. Es un tipo, ¿verdad?, de la iglesia que salva al mundo del juicio que viene. O sea, ahí vemos que hay una conexión histórica entonces, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bien, entonces el tipo vendría siendo, en palabras más sencillas, una sombra. ¿Qué es lo que es un antitipo? Dice, definimos antitipo como los hechos, personas o cosas del Nuevo Testamento, ahora hablamos del Antiguo, hablamos del Nuevo, que tienen su tipo en el Antiguo Testamento. O sea, el antitipo viene siendo el cumplimiento del tipo. ¿Ya? Por ejemplo, el cordero que ofreció a Abraham en el altar, en lugar de Isaac, ¿ya? Ese cordero es un tipo del antitipo, del cumplimiento en el Nuevo Testamento de la persona de Jesús, que es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? El cordero viene siendo la sombra y el antitipo viene siendo el cumplimiento. ¿Ya? El tipo es la sombra y el antitipo es el cumplimiento, la realidad. ¿Ya? Dice acá, las conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no se efectúan arbitrariamente o a capricho del intérprete. Estas conexiones corresponden al desarrollo de la revelación progresiva y tienen su fundamento en Dios mismo, quien dispuso los elementos típicos del Antiguo Testamento, de modo que entraña y prefiguran las realidades que se manifiestan en la época del Nuevo Testamento. Dios configuró lo que en el Antiguo Testamento era un tipo y lo que en el Nuevo Testamento es un antitipo. Por ello el intérprete no puede asignarlo a su gusto. Las escrituras tienen que establecer la conexión o serían tipo y antitipo apócrifo. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros no podemos andar viendo en toda la escritura también tipo. En el Antiguo Testamento, esto se me ocurrió, ¿verdad? Esto para mí es un tipo. ¿Ya? Y en el Nuevo Testamento también no podemos estar viendo a cada rato antitipo. No, tenemos que interpretar los tipos y antitipos que Dios ya estableció en la escritura. Por ejemplo, Génesis capítulo 22, verso 8. ¿Ya? Vamos allá nuevamente. Génesis 22, 8. Veamos este texto. Génesis capítulo 22, versículo número 8. Dice, a Abraham a su hijo, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Ya aquí Isaac le pregunta a su padre, ya le dice, padre, aquí la leña, aquí está el cuchillo y el cordero. ¿Y qué le dice a Abraham? Dios se proveerá de cordero. O sea, este cordero, vuelvo a repetir, este cordero que Abraham finalmente Dios lo manda y se enreda en la zarza, ¿verdad? Y Abraham lo toma y lo ofrece en sacrificio, es un tipo, es una sombra del verdadero antitipo que iba a venir más tarde y que iba a morir en el Calvario. Vamos allá a Juan capítulo 1, verso 29. Veamos ese texto. Vamos allá al Evangelio de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos al versículo número 29. Entonces, acá. Dice, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí encontramos el antitipo, en la persona de Jesús. Jesús es el antitipo, Jesús es la realidad, Jesús es el cumplimiento. ¿Ya? Pero se dan cuenta, ya está, estos tipos y antitipos ya están establecidos en la Escritura. O sea, a mí no es que a mí se me ocurrió antojadizamente, ¿verdad?, inventar y decir, yo creo que es. No. Están los tipos y antitipos, o sea, la sombra y la realidad, el cumplimiento ya está establecido. ¿Ya? Bien. Hemos dicho, ¿verdad?, que un tipo entonces es la sombra. Y el antitipo es
la realidad, el cumplimiento. ¿Ya? Le voy a poner una ilustración clara para que ustedes puedan entender, ¿ya? Claramente qué es un tipo y qué es un antitipo. ¿Ya? Supongamos que yo en la noche salgo a la calle y me gano debajo de un póster de luz. ¿Ya? Está todo oscuro. Solamente está ese póster de luz, ¿ya? Con luz iluminando el piso. Y yo me gano ahí, ¿verdad? Debajo de la luz, y la luz refleja ¿qué? Una sombra de mi persona. ¿Ya? La luz refleja una sombra. Yo puedo ver en el piso una sombra de mi persona. Pero es una sombra. Porque la realidad soy yo, quien está parado debajo del póster. Entonces, el tipo es eso, es una sombra, que proyecta algo de una forma no tan clara. Y el antitipo es la realidad, que ya claramente, ¿verdad?, da a entender y muestra lo que es la realidad, la verdad. ¿Ya? Entonces, espero que esto le haya servido para poder comprender mejor. ¿Ya? El santuario, ¿verdad? El Mishkan, ¿ya? Que así se le llama en hebreo al tabernáculo, ¿ya? Es una sombra del verdadero santuario celestial, de la realidad. ¿Ya? Veamos a Éxodo capítulo 25, verso 8. Vamos allá. Éxodo 25, 8. Dice Dios a Moisés, y harán un santuario, ¿ya?, para mí, y habitaré en medio de ellos, dice Dios. O sea, harán un mishkan, un santuario, un tabernáculo, como lo conocemos nosotros, para que Dios, ¿verdad?, habite en medio de ellos, ¿ya? Este santuario terrenal que Dios mandó a construir a Moisés, el tabernáculo, mishkan, ¿ya?, o sukkah, ¿ya?, también como se conoce en hebreo, era una sombra. Por eso que Moisés tenía que hacerlo conforme al modelo que Dios le había determinado, porque era una sombra, una representación de lo que hay en el cielo. ¿Ya? Y esto lo vemos en Hebreos, capítulo 8, verso 1 y 2. Vamos allá. Hebreos, capítulo 8, verso 1 y 2. Dice el escritor, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, se refiere a Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, dice, y de aquel verdadero Mishkan, tabernáculo, que levantó el Señor y no en el hombre. O sea, Jesús se sentó en el verdadero tabernáculo que está en el cielo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Para dejarle más claro. El tabernáculo que Dios le manda a construir a Moisés es una sombra, es un tipo del antitipo, de la realidad que está en el cielo. Por eso Dios le dice a Moisés, mira, haz el santuario conforme al modelo que yo te he dado. ¿Por qué? Porque esta sombra era una sombra, ¿ya? No perfecta, pero de lo que hay, del antitipo que hay en el cielo. ¿Ya? Entonces, en el caso del tabernáculo, el tabernáculo que construye Moisés es un tipo, es una sombra de la realidad que encontramos acá en el libro de Hebreo, en el Nuevo Testamento, de lo que hay en el cielo, el verdadero santuario que Dios tiene preparado, porque ojo, y arriba también hay edificios, en el cielo hay edificios. Jesús lo dijo, voy pues a preparar moradas. ¿Ya? Entonces, podemos decir que el santuario terrenal de Moisés es una réplica del celestial. ¿Ya? El santuario terrenal de Moisés es un tipo del antitipo o de la realidad que hay en el cielo. La roca del desierto, Deuteronomio capítulo 8, verso 15, que les proveía agua, ¿ya?, a la nación de Israel. Vamos allá. Deuteronomio capítulo 8.
verso 15, dice, dice acá el escritor que te hizo caminar, ¿ya?, por un desierto grande y espantoso. Aquí Moisés haciéndonos recordar, ¿ya?, todo lo que habían vivido durante esos 40 años, la generación que estaba pronto a entrar a la tierra de Canaán, lleno de serpiente ardiente y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Esta roca, ya, es una sombra, es un tipo, ¿ya? Y el antitipo, la realidad la encontramos en el Nuevo Testamento allá, ¿ya?, en 1 Corintios 10:2. Vamos allá. Primera Corintios 10:2. Dice Pablo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían, dice, de la roca espiritual que lo seguía. La roca era Cristo. O sea, la roca que Moisés primeramente golpeó para hacerle sacar agua para el pueblo que tenía sed, era una sombra, un tipo del antitipo, la realidad en el Nuevo Testamento, verdad, que es Cristo. Esa roca representaba a Cristo. ¿Ya? Bueno, después tenemos el caso en Números capítulo 21, verso 8 y 9, la serpiente en el desierto, cuando por causa de la desobediencia del pueblo, Dios envía serpientes, las cuales muerden a los israelitas, y luego los israelitas se arrepienten, le piden a Moisés que ore, y Dios manda a Moisés, ¿verdad?, levantar una serpiente de bronce, ¿ya?, en una asta, en un poste, en un palo. Y todos aquellos que habían sido mordidos, entonces, miraban a aquella serpiente de bronce y eran sanados. ¿Ya? No sé cómo lo hacían algunos caían con el cuello doblado, no podían mirar, otros tenían que venir, enderezar la cabeza, apuntar hacia la serpiente para que fueran sanados. Era una sombra. ¿Era una sombra de qué? De Cristo en la cruz. Del antitipo en el Nuevo Testamento de la persona de Jesús. ¿Ya? El propio Juan lo reconoce. Vamos a Juan capítulo 3, verso 14. ¿Ya? Juan capítulo 3, versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Ya? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Jesús, ¿ya? Jesús es el antitipo, es la realidad de la sombra del Antiguo Testamento, de esa serpiente, ¿verdad?, de bronce, que Dios mandó a levantar para que los israelitas fuesen sanados y no muriesen. Dios levanta en el Nuevo Testamento a su Hijo, su propio Hijo, para que todo el mundo pudiese ser salvo y sanado. ¿Ya? Entonces, amado hermano, tenemos también el ejemplo de el sacerdote o sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿ya? Melquisedec, ¿ya? Que sale a darle pan y vino a Abraham después de la vuelta de la derrota de los reyes de Sodoma y Gomorra. Abraham rescata a Lot, ¿verdad?, y aquellos que habían sido llevados cautivos, y sale Melquisedec, este rey, dice, de Salem, ya de Jerusalén, sin genealogías, no se sabe de dónde salió, sale de repente, ¿verdad?, a los cuales Abraham reconoce como un sacerdote del Dios Altísimo, el Dios, el Olam, del Dios Altísimo, o sea, como un sacerdote de Dios, ¿ya? Y Moisés entonces le entrega los diezmos de todo, dice. Ojo con esto, estamos hablando del periodo de los patriarcas, no estamos hablando del periodo de la ley todavía venía 200 años más tarde de Abraham, estamos hablando del periodo de los patriarcas, ¿ya? Entonces, el masá, en hebreo, ¿verdad?, los diezmos, no es algo de la ley.
A veces yo escucho personas decir, no, yo no doy los diezmos porque los diezmos son de la época de la ley. No, señor. Los masá, los diezmos, se entregaban ya en la época de los patriarcas. De hecho, recuerden ustedes que Jacob, cuando hizo un voto con Dios, cuando iba arrancando a su hermano, le prometió a Dios, cuando unge la piedra, ya, en Betel, le promete que de todo aquello que Dios le dé, le va a apartar el diezmo a Dios. Entonces vemos que el masá o el diezmar no es algo que viene de la ley, ya, sino que viene de los padres, de los patriarcas. Y Abraham entonces le entrega los diezmos a Melquisedec, que era una sombra, un tipo del antitipo que encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 8, ¿verdad? Que es Cristo, el sumo sacerdote, que viene de la orden, dice el escritor, que él es de la orden de Melquisedec, porque Cristo, ¿verdad? Como sumo sacerdote, ya no muere, sin genealogía, ya, hijo de Dios, entonces tenía todas las características de Melquisedec, ya, el sacerdote del Antiguo Testamento. Y tenemos otro tipo que es Adán. Adán es una sombra, un tipo, ya, de el segundo Adán, que es Cristo, el antitipo, ya, que es la realidad, que es aquel que nos vino a redimir, que vino a morir por nosotros en la cruz. Entonces, mis amados hermanos, ¿verdad? Esto es un tipo. Un tipo es una sombra, el antitipo es la realidad. Un tipo, por lo general, es una sombra del Antiguo Testamento. Es una representación que tiene una conexión histórica con cosas, personas, ya, o eventos. Y el antitipo viene siendo el cumplimiento, la realidad, ya, que tiene una conexión con personas, eventos, ya, del Antiguo Testamento. Es el cumplimiento. Bien, ya lo vimos, vamos a repetirlo, lo vimos anteriormente. Clase de tipo, tipos personales, se refieren a las personas, algunos de ellos son Adán, como cabeza y representante de la humanidad, varias veces él prefiguró a Cristo, dice. ¿Ya? Adán era tipo, ya, de Cristo. Adán, la palabra Adán en hebreo es hombre. De la misma raíz, ¿verdad? Adamá, viene la palabra tierra. De la misma raíz también Dan viene la palabra sangre. Y de la misma raíz también viene la palabra Edom, que quiere decir rojo. ¿Ya? Pero la palabra Adán quiere decir eso, hombre. Entonces, Adán es una sombra del antitipo, ¿ya? Del cumplimiento de la realidad, que es Cristo, el cual es cabeza, ¿ya? De la humanidad y que rescata a la humanidad. Viene a rescatar a la humanidad. Romanos capítulo 5, verso 14. Veamos el texto. Dice el texto: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, dice. ¿Ya? Aún los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mire, el mismo Pablo reconoce de que el primer Adán es una figura del que había de venir, del postrer Adán, que venía rescatando. Entonces el primer Adán es una sombra. El segundo Adán, ya, es la realidad. Es un antitipo, cumplimiento. ¿Ya? Tenemos también a Abraham como creyente. Es un tipo, es una sombra. Ya, porque Abraham creyó por la fe a Dios. Entonces, él viene siendo la sombra, él viene siendo el tipo del antitipo, los creyentes que al igual que Abraham creyeron por la fe en Dios. Veamos Génesis 15:6. Génesis capítulo 15. Dice lo que dice acá. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Ya? O sea, Abraham
Agradó a Dios no por obra, no por lo que él hacía. Abraham fue declarado justo no por lo que él hacía, sino porque creyó por fe. Y dice que esto le fue contado por justicia. ¿Ya? Dios lo miró como un sadij, como un justo, porque creyó, tuvo emuná, tuvo fe. ¿Ya? Entonces Abraham es un tipo, una sombra de lo que iba a venir más adelante. ¿Ya? Padre de todos aquellos que iban a creer al igual que él por fe. Veamos Romanos 4:3. A ver, vamos allá. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí encontramos, entonces, el antitipo. ¿Ya? Él viene siendo entonces padre de todos aquellos que también creen por la fe. ¿Ya? Aquí Pablo habla en el capítulo 4, entonces, ¿ya? Que es padre de todos aquellos que creen, al igual que Abraham, por la fe y no por obra. ¿Ya? Entonces, él viene siendo el tipo, la sombra, y los que creen por fe son el antitipo, la realidad. ¿Ya? Que al igual que Abraham creyeron por la fe, o sea, nosotros, hijos de Abraham. Después tenemos Melquisedec, el que yo ya le hablé con ustedes. Moisés también es un tipo de Jesús, una sombra, por su fidelidad. Dice la Biblia, ¿ya? En Deuteronomio capítulo 18, verso 15, que Moisés fue fiel en toda su casa, en todo lo que Dios le encomendó, ¿ya? Al igual que Cristo en Hebreos capítulo 3, verso 2, o sea, Jesús es el antitipo, la realidad, el cumplimiento, ¿ya? La serpiente de bronce, ya hablamos sobre eso, ¿ya? Dice tipos materiales, objetos preciados que tienen un significado trascendente. El tabernáculo, con todos sus utensilios y objetos dedicados al culto, es decir, como un todo, es mencionado como un tipo del cielo, pues si en el cielo todo es santo y en la tierra todo lo que se consagra a Dios también es santo. ¿Ya? Muy bien, entonces hemos visto lo que es un tipo. Un tipo viene siendo la sombra, es algo, ¿verdad?, que tiene una conexión histórica con cosas, personas, eventos del Antiguo Testamento, y el antitipo es el cumplimiento, la realidad, que también tiene una conexión con cosas, eventos, ya del Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento. Amén. Bien, mis amados, que el Señor les bendiga. La próxima clase ya entramos en lo que es el estudio del tabernáculo, con todos sus muebles. Una vez ya dominado esto, entendido esto, lo que es tipología, lo que es un tipo, un antitipo, entonces se nos va a ser más fácil poder estudiar el tabernáculo con sus diferentes muebles. Amén. Que el Señor los bendiga. Shalom ubrajá, Shabbat tov. Paz del Señor, buena semana. Que el Señor los bendiga.